Canto 18 del Bhagavad Gita y capítulo final, titulado Yoga del Renunciamiento. Arjuna, quisiera conocer, oh Krishna, la verdadera naturaleza de la renuncia y la del abandono, y cuál es la diferencia entre una y otra. La renuncia, sanyasa, y el abandono o desapego, tyaga. Krishna, los sabios entienden por renuncia la abstención de las obras a que el deseo incita, y por abandono el desprenderse de su fruto. Esto ya lo explicábamos en un capítulo anterior al hablar del Karma Yoga y las dos técnicas fundamentales que eran Sanyasa y Tyaga, la renuncia al fruto de la acción y el desapasionamiento o desapego del fruto. Afirman algunos pensadores que la acción debe evitarse como un mal, mientras que otros declaran que no puede prescindirse de los actos de sacrificio, limosnas y austeridades. Escucha, pues, mis conclusiones acerca de la abstención en el obrar. Puede ser de tres clases, Arjuna. No deben quedar abandonados los actos de sacrificio, limosnas y austeridades. Indudablemente han de practicarse porque son medios de purificación para el sabio. Pero incluso estas obras han de llevarse a cabo como pura ofrenda, excluido todo interés egoísta y todo apego a sus frutos. He aquí, hijo de Prita, mi firme y suprema creencia. En verdad, no es justo ni conveniente dejar de cumplir los actos obligatorios. Semejante abandono, nacido del error, es calificado de índole tenebrosa o tamásica. Aquel que, por temor a molestias corporales, deja de actuar diciendo «esto es penoso», practica un abandono de naturaleza pasional o rayásica, y no recoge fruto alguno de tal abstención. Aquel que diciendo «esto debe hacerse», ejecuta una obra prescrita, pero rechaza todo apego a ella y a su fruto, practica un acto de renuncia, considerado de índole pura, sátvica. Un hombre tal hállase poseído de la cualidad sátvica, pues no siente aversión hacia lo desagradable ni apego hacia lo agradable. Es imposible para quien vive en el mundo físico abstenerse por completo de obrar, pero quien renuncia al fruto se le considera como hombre de desprendimiento. Es imposible dejar de hacer, por mucho que intentemos escondernos o que dejemos de actuar. Entonces las tres formas de actuar es la primera, la tamásica, que es por pereza, por indolencia, por miedo o por otro tipo de inconvenientes o de obstáculos, dejar de actuar, dejar de hacer lo correcto. La segunda o rayásica es, hacer una obra, pero con fines egoístas, esperando recibir algo a cambio. Y la tercera es hacerla porque es justo y necesario hacerla, porque debe hacerse. Y uno se desprende del fruto, se desprende de las consecuencias del fruto que lleve su acción. Eso es obrar con cualidad sátvica. Insisto, esto ya lo hemos dicho en el capítulo titulado Karma Yoga o Yoga de la Acción. Quien se mueve por el resultado de la acción puede cosecharlo algún día como bueno, malo o mixto. En cambio, para quien renuncia a ese resultado, la eternidad es su recompensa. Lo dicho, renunciar al resultado de la acción. Obrar porque es justo y necesario, y una vez obrado, pues uno se desprende de ese fruto de acción. Voy a manifestarte ahora cuáles son los 5 factores que, según la filosofía Sankhya, son necesarios para la consumación de todo acto. La filosofía Sankhya, recordad que lo vimos en el capítulo 2. El cuerpo, el yo inferior, los medios de percepción y los de acción, y finalmente la intervención divina. Cualquier acción, buena o mala, que el hombre ejecute por medio del cuerpo,
de la palabra o del pensamiento tiene por origen estos 5 factores. Toda obra, toda palabra, todo pensamiento, toda acción eh, es generada por estos, o por uno de estos 5. Cuerpo, yo inferior, medios de percepción y los de acción, es decir, los 5 sentidos de percepción o los 5 órganos de acción. Y finalmente la intervención divina. Aquí intervención divina se refiere como algo inspirado de lo elevado. Quien por falta de discernimiento considera que su yo infinito, es decir, el yo superior, el espíritu, lleva a cabo la obra finita que corresponde a la naturaleza, ese hombre tiene cegada su inteligencia y no ve. Esto es el concepto fundamental del karma yoga o yoga de la acción. Es decir, que el espíritu, el ser interno, nada hace, ni se ve influido por nada. Lo que hace es la materia, como vimos al hablar de las 3 gunas y de la prakriti, la materia por sus influjos, sus leyes, sus movimientos, es la que actúa. El yo interno no actúa, solo está ahí como observador. Aquel que está libre de egotismo y no tiene mancillado el entendimiento por mala voluntad alguna, aunque mate a todos estos guerreros, no mata ni queda ligado por semejante acción. Recordad que estamos en medio de una batalla. Entonces dice, aquel que no tiene mancillado el entendimiento, aunque mate a todos estos guerreros, no mata ni queda ligado por semejante acción, es decir, no genera karma, ni negativo ni positivo, ya que actúa con ese desprendimiento de la acción. El conocimiento, el objeto cognoscible y el conocedor constituyen el triple móvil de la acción. El instrumento, el acto y el agente son los 3 elementos que la integran. Instrumento, acto y agente. Asimismo, son de 3 clases el conocimiento, la acción y el agente, según sus cualidades, sus gunas. Escucha la naturaleza de ellos. Aquel conocimiento en virtud del cual se percibe en todos los seres una misma esencia, única, inmutable e imperecedera, indivisa en el seno de lo diviso. Sabe tú que tal conocimiento es de naturaleza sátvica, naturaleza pura, la más elevada de las 3 cualidades o 3 gunas. Percibir al ser en todas las cosas y a uno mismo en todo. Esto también se conoce como bhavana, o la comprensión de la unidad subyacente en todas las cosas. Esto pues puede parecer difícil de comprender porque en el universo parece que todo es heterogéneo, todo es diverso, todo está separado. Pero en esencia todo está unido, todo es uno. Todos los grandes místicos sabios de todos los tiempos han dicho que todo es una unidad. La ciencia moderna cada vez se acerca más a este concepto. Si vemos la materia, vemos el universo con un microscópico subatómico, a nivel de partículas elementales, parece que todo está unido. Solo hay espacio vacío y protones, electrones, neutrones, o las partículas subatómicas correspondientes, ya sean quarks o, esto, pues, la ciencia cada día va descubriendo cosas. Entonces, este conocimiento de la esencia o la unidad subyacente en todas las cosas es el conocimiento más sátvico que pueda haber. Algunos lo tienen por intuición, otros por razonamiento, y la gran mayoría pues siente diferenciación, porque yo soy yo y todo lo demás es otra cosa. Eso es muy natural. Bien. Es de índole rayásica aquel conocimiento que solo ve la diversidad de lo creado, con sus diferencias y limitaciones. Pues lo que explicaba hace un momento. La mayoría de nosotros tenemos una percepción rayásica o tamásica. Es decir, nosotros somos nosotros y todo lo demás es algo diferente, ajeno a nosotros. Y es tamásico aquel conocimiento que se concentra en una sola cosa como si fuera el todo.
independientemente del uno y de los muchos. Es decir, el egocentrismo radical. Se concentra en una sola cosa como si fuera el todo. Ya sea en uno mismo, de sentirse que uno es el centro del universo y todo lo demás ni existe, o centrarse en algo externo, en una adoración idólatra de decir, ese algo es el todo y todo lo demás es nada. Eso es de naturaleza tamásica. Pura es la acción por deber cumplida sin apetencia del fruto, sin gusto ni repugnancia y libre de interesado afecto. Lo mismo, la acción llevada a cabo porque es justa y necesaria, renunciando al fruto de la acción. Por ejemplo, hay que hacer algo, porque debe hacerse, porque el mundo lo necesita o porque es justo y necesario hacerlo. No me apetece nada hacerlo, o sea, no tengo ninguna gana de hacerlo. Y veo que no voy a sacar ningún beneficio. Pero es justo que lo haga, es justo que sea hecho. Entonces, se puede decir, bueno, como es justo que sea hecho, lo voy a hacer y me desprendo de las consecuencias de la acción y no espero hacer nada, no espero recibir nada a cambio. Eso podría ser, para que lo entendáis, la definición de acción pura. Pasional es la acción llevada a cabo por deseo egoísta, móviles personales o decisiones violentas. Pues lo contrario lo he dicho anteriormente. Pues una acción hecha por el puro interés, por ver qué saco yo a cambio, ya sea bienes materiales o afectivos, o de una supuesta recompensa en el cielo, porque según la creencia popular, pues Dios recompensa algunas acciones en el cielo. Entonces voy a ser bueno o voy a hacer acciones justas. Pero eso también es un móvil pasional, un móvil egoísta. Y tenebrosa es la que se origina en el error y se emprende temerariamente, sin reparar en su eficacia, ni en el daño o perjuicio que pueda acarrear a otros, así como sin tener en cuenta la propia capacidad. Es decir, una acción o un acto hecho sin ninguna cabeza, como se diría coloquialmente. Hecho por impulso, sin tener en cuenta ninguna consecuencia, sin haber calculado ningún riesgo, sin haber calculado ningún posible daño a terceros, ni ahora ni en el futuro. Es decir, una acción totalmente necia. El hombre libre de afecto y egotismo, dotado de firmeza y energías, a quien no inmutan los éxitos felices ni los adversos, es un agente sátvico. El hombre apasionado que aspira al fruto de sus obras, codicioso, de naturaleza dañina, impuro y a vaivén de la alegría y tristeza, es un agente declarado rayásico. Aquel que se muestra negligente, perezoso, torpe, rutinario, terco, falso, malévolo, desanimado y moroso, es un agente tamásico. Sabe asimismo que hay tres linajes de juicio y de firmeza, correspondientes a las tres cualidades, conforme voy a exponerte sin reserva. Daros cuenta que casi todo lo relaciona o lo expone a la luz de las tres gunas, a nivel sátvico, rayásico y tamásico, ya desde hace varios capítulos que explicamos esos conceptos. Ha definido tanto el conocimiento como la devoción, como la acción, a la luz de estos tres principios, sátvico, rayásico, tamásico. Al final sigue todo un patrón de sutileza, desde lo más grosero, que es lo tamásico, a lo más elevado, que es lo sátvico, pasando por rayas, que es el punto intermedio. Aquel juicio que sabe lo que es la acción y la inacción, lo que debe hacerse y lo que debe omitirse, lo que es el temor y la intrepidez, la esclavitud y la liberación, es un discernimiento sátvico. Es decir, aquel que sabe discernir entre los pares de opuestos y sabe qué es lo justo, lo correcto. Aquel juicio o razonamiento que no permite al hombre distinguir entre el bien y el mal, lo justo y lo injusto, lo que debe y lo que no debe hacerse, es un discernimiento rayásico. Aquel juicio que confunde el mal con el bien, lo injusto con lo justo y ve todas las cosas de una manera opuesta a la realidad, es un discernimiento tamásico. De condición pura es la firmeza que, mediante un yoga inalterable,
conduce a la represión de los alientos vitales y de los sentidos. La condición pura es la firmeza, yoga inalterable. De represión de los alientos, aquí se refiere a pranayama, de represión de las energías o dirección, y de los sentidos. Pasional es aquella firmeza en los deberes piadosos por afán de recompensa y en el goce de placeres y riquezas. Es de índole tenebrosa la firmeza que mantiene al insensato sumido en letargo, temor, tristeza, abatimiento y desenfreno. Escucha todavía de mis labios, ínclito Bharata, lo que atañe a las tres clases de placer. Ese placer que, a fuerza de costumbre, deleita al hombre poniendo fin a sus pesares. Puro es el placer que, al principio, parece amargo y venenoso, y después, ante la diáfana visión del espíritu, deleita cual exquisita ambrosía. Es una frase típica también a recordar. Puro es el placer que, al principio, parece amargo y venenoso, pero que si ahondamos en él y persistimos, al final resulta dulce. Y esto es una pista para saber si estamos siguiendo un camino correcto o no, o algo falso o verdadero. Por lo general, y hay excepciones como en todos sitios, al principio ese tipo de cosas suele ser un poco desagradables, para que desistamos, para que lo dejemos, para que abandonemos. Y al contrario, pasional es el placer que nacido de la relación entre los sentidos y sus objetos, sabe a dulce néctar al principio y se trueca después en repugnante ponzoña. Eso suele ser muy habitual, salvo excepciones. Entonces ahí hay una pista para saber. Al principio, si parece desagradable o no deleitoso para los sentidos, hay que profundizar. Tenebroso es el placer que, así en su principio como en su fin, turba el ánimo y proviene del letargo, la pereza y la negligencia. Nadie en la tierra, ni aun en el cielo, entre los mismos dioses, hállase exento de estas tres cualidades nacidas de la naturaleza material, de las tres gunas. Este concepto hay que quedar claro, que se repite en numerosos capítulos y enfoca numerosos aspectos bajo este prisma. Sattva, rayas y tamas. Sattva es la pureza, la acción hecha con desapasionamiento, porque es justa y necesaria hacerse. Rayas es toda acción o discernimiento o juicio o deseo o acción hecha con pasión, sin tener en cuenta las consecuencias y con fines egoístas, de a ver qué puedo yo esperar a recibir a cambio. Y una acción tamásica o un discernimiento tamásico o un acto de ofrenda o un deseo tamásico es un acto negligente, hecho con pereza, con indolencia y con total ofuscación de la razón. Esas son las palabras claves. Y con esto se puede interpretar casi todo lo demás. Vale. Entre los brahmanes, satrillas, vaisyas y sudras se distribuyeron los karmas de acuerdo con las cualidades predominantes en sus naturalezas. Creo que ya hemos hablado una vez de esto, del Varnasrama Dharma. Cuando se escribió el Bhagavad Gita en la India hace 2500 años o quizá más, existían en la India lo que se conocían como las castas, o los niveles de castas, o la sociedad basada en las castas, el Varnasrama Dharma. Esto perduró en la India hasta hace bastante poco, en que ya están abolidos los sistemas de castas, desde hace, pues no sé si un siglo o siglo y medio, o dos, no lo sé exactamente. Pero hasta hace bien poco ha predominado en la India el sistema de castas. ¿Y esto qué significa? Había 4 castas. Esto significa que por nacimiento uno ya pertenecía a una casta hasta su muerte. Si uno, por ejemplo, nacía en la casta de los sudras, que es la casta más baja, la casta de los trabajadores manuales, de los sirvientes, de los trabajadores, de los pobres, es decir, él ya se quedaba en esa casta de por vida, no tenía ninguna posibilidad de ascender o de cambiar. La siguiente casta era la de los
la de los vaisyas, comerciantes o artesanos. Y se dedicaban pues a tareas artesanales o al comercio, sobre todo al comercio. Y lo mismo, cualquier persona nacida en esa familia de vaisyas, pues era un vaisya, para siempre. Bueno, hasta la muerte, por lo menos. Luego estaban la casta de los satrillas, de los guerreros y los dirigentes, los militares y gobernantes, reyes y príncipes, es decir, dirigentes, que se conocería como la nobleza, aristocracia o la casta guerrera. Y por último estaba la casta de los brahmanes, la casta sacerdotal, la casta de los entendidos en las escrituras o de los religiosos o, ¿cómo decirlo? De los que estaban versados o trataban con la religión o con los Vedas, sobre todo con los Vedas. 4 castas. Todos los que nacían en una casta se quedaban en esa casta hasta la muerte. Y existía la creencia de que como mucho en otra encarnación, si nacían en otra casta, pues se quedaban ahí. Bien, ¿en qué consiste el Varnasrama Dharma? En que cada casta tiene unos deberes. Y que cada casta, que cada persona nacida en una casta, si cumplía sus deberes, alcanzaba la más perfecta realización. Es decir, un sudra, un trabajador, cumpliendo sus deberes, pues los que fueran, ya sea trabajar, cumplir o servir, haciendo sus deberes de casta, ya alcanzaba la realización. Cualquier otro que nacía en otra casta, cumpliendo sus deberes específicos de casta, alcanzaba la realización y no necesitaba hacer nada más. Bien, esto hoy en día, bueno, y desde hace tiempo ya no funciona. Hoy en día se dice que en este Kali Yuga es un concepto hindú de la época de hierro. En este Kali Yuga, esta época oscura o de hierro, todos los hombres pertenecen a una misma casta. Todos. Y cuando digo hombres, por supuesto están incluidas las mujeres. No hace falta ni que lo diga. Todos los hombres en esta época están en la misma casta. Cualquier hombre nacido en cualquier familia, en cualquier lugar, tiene la posibilidad de ascender en la escala social y en la escala intelectual. Cualquier persona. Y todos los hombres tienen que cumplir el mismo deber para realizarse espiritualmente, que es la enseñanza de Krishna, que es reconocer al ser interno, al espíritu, como el morador interno, que se halla en el éter del corazón. Ese es el deber o el dharma de todos los seres en esta época. En otras, quizá fue diferente. En un futuro lejano, quizá sea diferente. Ahora, el dharma de la humanidad, de todo hombre, es el mismo para todos. Y esto debe quedar clarísimo. Y se dice, según toda la enseñanza de Krishna, que la forma de alcanzar la perfección, la liberación, es meditar en el ser interno, en el Señor. Señor significa ser nuestro, una de sus definiciones. El gobernante interno, la divinidad, ahí dentro. Y llegar a comprenderlo, llegar a realizarlo. Ese es el Dharma de nuestra era. Bien, aclarado esto de las castas, vamos a continuar. Serenidad, dominio, austeridad, pureza, paciencia, rectitud, conocimiento y sabiduría. Tal es el karma natural de los brahmanes. Bueno, lo he dicho antes, que los que nacían en la casa de los brahmanes y cumplían con sus deberes, que eran estos, serenidad, dominio, austeridad, pureza, paciencia, rectitud, conocimiento y sabiduría, cumplían con su deber y alcanzaban la realización y la liberación. Ese era su karma, su deber. Heroísmo, arrojo, firmeza, resolución, sagacidad, impavidez en el combate, generosidad y señorío. Tal es el karma de los kshatriyas, de la casta guerrera, nacido de su naturaleza. La agricultura, el cuidado del ganado y el comercio. He aquí el karma natural de los vaisyas, o comerciantes. Y finalmente, la servidumbre constituye el karma inherente a los sudras, originado en su propia naturaleza. Es decir, lo que he explicado hace un momento, que si cada uno cumplía con su karma, con su deber de casta, alcanzaba la realización y no necesitaba hacer nada más. Hoy en día
esto está desactualizado. Hoy en día esto no sirve. Hoy en día hay que actualizarlo a lo que he dicho. Todos somos de la misma casta y tenemos nuestro karma o nuestra forma de liberarnos es comprender esa divinidad en nosotros. El hombre que se aplica gustoso a su karma, cualquiera que éste sea, alcanza la perfección. Esto ya no sirve ahora. Escucha cómo a ella se llega y cómo sentir plenitud en el cometido que a cada uno corresponde. Logra la perfección quien, mediante el cumplimiento de su propio karma, venera a aquel de quien emanaron todos los seres y que satura el universo. El Altísimo, el Brahman. Vale más cumplir el propio deber, aunque sea de un modo imperfecto, que el ajeno bien desempeñado. Es decir, hay que cumplir el karma individual de cada uno, nos guste o no. Y a veces hay gente que tiene más facilidad de arreglarle las castañas o de sacar las castañas del fuego a los otros que a él mismo, o de solucionar la vida de los otros que la de uno mismo. Cumpliendo el karma impuesto por su peculiar naturaleza, el hombre no incurre en pecado. Hay que cumplir el karma individual de cada uno. Aquí también se refiere al karma acumulado por nuestras acciones pasadas. Hay que rendir cuenta de ellos. Y a veces la vida nos pone en situaciones que no es otra cosa que saldar deudas kármicas, saldar o ajustar nuestro karma. Lo que hicimos atrás, ahora hay que corregirlo. Algunos lo llaman pecado, pero pecado es una palabra poco fea, porque el pecado no es algo inmutable, no es algo eterno, no es algo determinante absoluto. Pecados son errores que cometimos en el pasado, generalmente por nuestra ignorancia. Y en el presente y en el futuro tendremos las oportunidades de corregirlo, o mejor dicho, de enmendarlo. Igual volvemos a tropezar con la misma piedra, pero tenemos la oportunidad de enmendar y corregir. Eso es el karma. Por eso con una expresión popular es decir, es que tengo un mal karma, o vaya karma, o es una deuda kármica. Esto significa que la vida nos da una oportunidad en el presente para corregir algo pasado, para enmendar algo pasado. A veces es un karma desagradable y se dice que mal karma. A veces es un karma agradable y se dice un buen karma o una recompensa por buenas acciones pasadas. Pero en cualquier caso es un deber o algo que hay que restituir o que cumplir. Nadie ha de rehuir del karma ingénito. Eso es lo dicho. Aunque no pueda cumplirlo a satisfacción. En toda obra hay imperfecciones, de la propia manera que a todo fuego acompaña el humo. Una buena metáfora. Nadie es perfecto. O como diría Jesús, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. O sea, nadie. El hombre cuya mente se halla libre de todo apego, que se ha vencido a sí mismo y en quien se han extinguido los deseos, logra mediante la renuncia la perfección suprema que está más allá de toda acción terrestre. Quiero manifestarte en breves palabras cómo aquel que ha conseguido tal perfección llega a la divinidad, el fin supremo del conocimiento. Dotado de mente pura, refrenándose con tesón, apartado de los objetos de los sentidos, extirpados de su pecho el amor y el odio. Es que el amor y el odio significa las pasiones extremas. Amor siempre tiene que haber. Odio quizá no, pero amor sí. Lo que se refiere es esas pasiones extremas. Frecuentando parajes solitarios, parco en la comida, restringidos el habla, el cuerpo y el pensamiento. Esto parece la descripción de un monje. Esto igual también habría que actualizarlo un poco. Hoy en día el sitio de los hombres está en la sociedad, salvo que alguien quiera retirarse. Pero retirándose del mundo no solucionamos nada. Y todo hombre tiene dos misiones o dos deberes o dos batallas. Una consigo mismo, que es ese trabajo interior, y la otra con la sociedad. Con nuestras manos, o nuestra palabra o nuestra acción, tratar de construir un mundo mejor. En la medida de lo posible, en nuestra sociedad. Y eso no se puede hacer si uno se retira del mundo.
Así que esto desde mi punto de vista, y muchos otros maestros también lo piensan así, hay que actualizarlo. No creo que sea necesario retirarse a ningún sitio. Asiduamente consagrado al yoga de la contemplación, al yoga de la meditación, al Raya Yoga, huyendo de anhelos y pasiones, libre de egotismo, violencia, orgullo, concupiscencia, cólera y afán de posesiones, así como de todo interés personal, hállase este hombre en condiciones, viviendo con el ánimo tranquilo de ser uno con Brahman. Y está narrando las virtudes o cualidades daívicas que hemos narrado en varios capítulos anteriores. Es la aspiración de todo aspirante, pero esto ya es digno de maestro. Esto ya es casi de ser realizado de maestro. La mayoría de nosotros no poseemos todas estas virtudes. Pero bueno, poco a poco hay que intentar adquirirlas. Unido a él, a Brahman, al Espíritu Supremo, sereno el ánimo, cesa de gemir y de anhelar. Su amor a todo lo creado asciende hasta la suprema devoción a mí. Por esta amorosa devoción me conoce realmente, en mi verdadera esencia y en toda mi grandeza. Al final, habla del amor también. El amor es el más poderoso factor de unión que existe. Lo que más une es el amor. Y el amor a esa divinidad interna, pues acaba uniendo, porque hace que todo lo demás se enfoque hacia ello. Una vez ha logrado tal conocimiento, entra sin dilación en mi ser. Acogido a mí como su refugio, llega por mi gracia a la morada eterna e inmutable, cualesquiera sean las obras a que se dedique. Lo dicho, uno puede hacer cualquier cosa en este mundo. Si logra tener un espacio al día para sí mismo y para ir ahí, después puede tener cualquier actividad en su día a día. Este no es un camino exclusivo de monjes, ni de swamis, ni de gurús, ni de religiosos, ni de profesores de yoga, ni de gente muy espiritual aparentemente. Es un camino para todos. Y uno puede tener un oficio el que quiera. Si dedica tiempo a esto, todo es compatible con todo. No os dejéis caer en ese tópico de las personas santas en apariencia, ya sea de una orden sacerdotal o religiosa o aparente. Cualquier persona puede ser perfecta o alcanzar esa perfección haciendo lo que hace en su día a día y también concilia eso con esa experiencia interior. Ofréceme, pues, de corazón toda obra, concentra en mí tus aspiraciones y entrégate plenamente a mí. Si tu alma halla en mí descanso, vencerás por mi gracia toda suerte de peligros y dificultades. Pero si llevado del orgullo rehusas prestar oído a mis palabras, te perderás irremisiblemente. Si atemorizado por la batalla piensas en no luchar, vana será tu resolución. La naturaleza te impelirá a la contienda. Nadie puede escapar de su destino. A veces intentamos huir de él, pero a veces siempre la vida nos va a poner cara a cara contra ello. Encadenado por tu karma, de tu naturaleza nacido, aquello mismo que en tu obcecación te resistas a llevar a cabo, lo harás aún contra tu voluntad, lo dicho. Y lo he dicho anteriormente del karma individual, que vamos generando karma por nuestras acciones. Y tarde o temprano tenemos que enmendarlo y enfrentarnos a él. Igual que enfrentarnos a nuestros mayores miedos y a nuestros mayores anhelos o a nuestros mayores deseos o pesadillas. Tendremos que enfrentarnos tarde o temprano a todos nuestros demonios. Nos podemos esconder, pero la vida nos pondrá cara a cara con ellos. Dios mora en el corazón de todos los seres, Arjuna, y su poder ilusionante lo arrastra todo. Muñecos en un juego de sombras, cual si estuvieran montados sobre un disco giratorio. Este párrafo creo que resume toda la enseñanza del Bhagavad Gita. Lo leo de nuevo. Dios mora en el corazón de todos los seres,
y su poder ilusionante lo arrastra todo. Su poder de velación, su poder ilusorio de Maya, de Matrix, el velo de Isis, el velo de la apariencia, lo arrastra todo. Muñecos en un juego de sombras, cual si estuvieran montados sobre un disco giratorio. Y también hace una alusión a la caverna de Platón. Muñecos en un juego de sombras. Es decir, que vemos la proyección. Dirígete a Él con toda el alma en busca de salvación, y por su gracia alcanzarás la paz suprema y tu eterna mansión. Dirígete a Él a quien se refiere, a Dios o al concepto que tengas de Dios. Pues un hindú se dirigirá a Él como Krishna, un cristiano se dirigirá a Él como Cristo, o como Padre, o como Espíritu Santo, o como Virgen María. Un musulmán se dirigirá a Él como Alá. Una persona agnóstica, atea, tendrá más difícil. ¿Cómo enfocamos ese aspecto? Pues el principio de vida, como el yo más profundo. Es un término psicológico moderno, como el super yo. El yo que está detrás de todo. Como eso más puro, más divino, más esencial que hay en nosotros. Dirígete a Él con toda el alma, en busca de salvación, y por su gracia alcanzarás la paz suprema y tu eterna mansión. Te he dado a conocer, oh mi amado, aquella sabiduría que es el más recóndito de los misterios, más oculto de los arcanos. Medítala en silencio y obra luego a tu albedrío. Y esto es importante, esta última frase. Medítala en silencio, toda la enseñanza dada en el Bhagavad Gita. Medítala en silencio y luego obra a tu albedrío. Es decir, luego haz lo que te plazca. El don del libre albedrío es sagrado en todas las religiones, en todas las épocas y en todos los lugares. Es un don inherente al ser humano, el don del libre albedrío. Muy importante esto. Medítala en silencio y obra luego a tu albedrío. No estás obligado a hacer nada. Nadie te va a obligar a hacer nada. Y por miedo no hagas nada, ni por obligación, ni por imposición. No hagas nada si no es de tu voluntad. Pero escucha todavía mi última palabra, el mayor de los arcanos, de los misterios, de los secretos. Porque eres mi bien amado y no desmaya tu corazón. Quiero revelarte lo que en tu beneficio redunda. Concentra en mí tu pensamiento. Devotamente sírveme, ríndeme fervoroso culto, póstrate ante mí y así a mí vendrás. En verdad te lo prometo porque te amo. Abandona toda práctica religiosa y halla en mí tu único refugio. No te aflijas, yo te libraré de toda atadura. Este párrafo, a entenderse bien, si no puede llevar a confusión. Concentra en mí tu pensamiento, es decir, enfocar la mente en un punto. Ese punto debe ser el Atman, debe ser lo que simboliza a Krishna. O también lo que simboliza a Cristo, me da igual, como lo queráis ver. Ríndeme fervoroso culto, devotamente sírveme, es decir, la emoción, el deseo, el corazón también enfocado en ese punto. Póstrate ante mí, significa ríndete ante mí, confía en mí, deja que yo sea tu auriga, como Krishna, el que dirija tu carro en el combate. Y así a mí vendrás. Abandona toda práctica religiosa, esto significa toda práctica religiosa supersticiosa o enfocada hacia algo supersticioso, hacia la adoración de ídolos, también, como diría Moisés. Mi único refugio soy yo, es decir, ese Dios interno, el que sea, ojo, no se malinterprete todo esto. Cada uno al final tiene que interpretar esas palabras acorde a tanto a su mentalidad como a su religión, si es que sigue alguna. Y al final Dios es uno. Llámesele como se le llame.
No transmitas estas palabras mías al hombre, sin ascetismo ni devoción, ni al que se niegue a oír, ni tampoco a quien me ultraja. Esto viene a decir, como decía un pasaje del Evangelio, no tiréis perlas a los cerdos. Esto antiguamente, el conocimiento oculto, el conocimiento de lo eterno, estaba relevado o relegado solamente a los iniciados. Y a los paganos, o a los profanos, mejor dicho, profanos, se les negaba este conocimiento. Y todo aquel que quería acceder a él debía pasar pruebas iniciáticas, algunas muy difíciles. Y siempre en todas las tradiciones había un juramento, so pena de muerte en muchos casos, de si se revelaba este conocimiento a los profanos, estaban cometiendo un delito. Y muchas veces ese delito se castigaba con la muerte. Los misterios de Eleusis en la Grecia clásica son un ejemplo. Los misterios pitagóricos también. Pitágoras, el mayor misterio de Pitágoras era la tetractis pitagórica. Y revelarla a los profanos estaba sancionado con pena de muerte. En todas las tradiciones siempre hay este aspecto de ocultación o de no revelar a los profanos las palabras sagradas. También lo dice el Evangelio con lo de no tirar perlas a los cerdos. Ese es el significado a que se refiere. Hoy en día, esto está mucho más abierto que antiguamente. Mucho más abierto. Hoy en día todo el mundo tiene derecho a acceder a este conocimiento. Y es su propio karma, su propia inclinación la que le hará obtenerlo o no obtenerlo. Es decir, antiguamente había que poner medios para preservarlo y guardarlo. Hoy en día, en esta época de Internet, de los medios de comunicación, que hay tantísima información y uno se pierde en ese mar de información, a no ser que sea el karma de cada uno obtener este conocimiento que está al alcance de la mano, no se obtendrá. Así que de alguna forma este conocimiento se preserva a sí mismo. Mucha gente dice, y he oído decir esto varias veces, de hay que preservar el conocimiento, no hay que revelarlo públicamente, ni tan abiertamente, ni gratuitamente. Pero lo dicho, el conocimiento se preserva a sí mismo. Y todo el mundo tiene derecho a conocerlo. O por lo menos tenerlo al alcance. Luego será su karma, su entendimiento y su momentum, o su kairos, el que pues, le hará que llegue a él y que lo comprenda. Pero quien expusiere este supremo misterio a quienes me aman, sirviéndome a su vez con este acto de sublime devoción, vendría a mí, sin duda. Porque nadie entre los mortales puede ofrecerme más grato servicio, ni otro hombre alguno será tan amado por mí sobre la tierra. Hay que revelar, en la medida de lo posible, revelar el conocimiento que uno tenga de lo espiritual. Porque la mayoría de males de nuestra época vienen por el exceso de materialismo y por el desconocimiento de algo superior trascendental. Y la mayoría de atrocidades se cometen por falta de un discernimiento o de un conocimiento de algo superior. Entonces es posible o es bueno, en la medida de lo posible, transmitir este conocimiento para el bien de la humanidad. Claro, también hay que saber cómo transmitirlo, porque si no, pues te pueden tachar pues, de charlatán, de, de sectario, de iluminado en el mal término de la palabra, de loco, de ido. No, ya me comprendéis. Hay que transmitirlo pues de forma que se pueda entender. Y en este caso de forma que se pueda entender nuestra sociedad occidental del siglo XXI. Porque si no, pues te mandan a la mierda, perdón por la expresión, rápido. Y no te hacen caso. Y te ultrajan. Y te tachan de charlatán. Así que hay que revelarlo en su forma, una forma sádica, por decirlo así, con consecuencia y adaptado. Quien meditare nuestro santo coloquio, quien medite en nuestro sagrado discurso, es decir, en el Bhagavad Gita, que al final el Bhagavad Gita es todo el discurso entre Krishna y Arjuna, por él me adorará con sacrificio de sabiduría, tal es mi voluntad. Asimismo, el hombre que lleno de fe lo escuchare tan solo,
sin menosprecio, libre de todo mal, se encaminará a las serenas y gloriosas regiones de los justos. Bueno, no sé yo si por solo escucharlo ya será suficiente, pero bueno. Por cierto, llevamos 6 horas de vídeos. Si alguien ha escuchado las 6 horas de vídeo, enhorabuena. ¿Has oído atentamente mis palabras, Arjuna? ¿Has desvanecido tu confusión, nacida de la ignorancia? Arjuna, desvanecida queda toda confusión mía. Por tu gracia, oh Señor inmortal, he recibido la iluminación. Firme es mi fe, y disipadas mis dudas puedo decir, hágase tu voluntad. Sanjaya. Sanjaya, recordar que era el narrador de la historia, el vidente que le narra al rey ciego de Dhritarashtra toda esta historia, ocurrida a tiempo A. Sanjaya. Este ha sido el diálogo entre Vasudeva, un sobrenombre de Krishna, y el magnánimo hijo de Kunti, Arjuna. Coloquio admirable que llenó mi alma de temor y asombro. Por especial favor de Vyasa, pude conocer el supremo misterio del yoga, revelado por el señor del yoga, el mismo Krishna. Vyasa es el compilador o el escritor del Mahabharata, y se le atribuye también el Bhagavad Gita, aunque su autoría es dudosa. Oh rey, cada vez que recuerdo este maravilloso y bendito coloquio entre el dios de opulenta cabellera y Arjuna, se renueva el deleite de mi corazón. Y siempre recuerdo, aquella prodigiosa y extraordinaria transfiguración de Krishna, y sube de punto mi asombro, y una y mil veces me regocijo. Doquiera que esté Krishna, señor del yoga, y doquiera que esté el arquero, hijo de Prita, Arjuna, allí reinan de modo permanente la grandeza y la victoria, el júbilo y la justicia. Tal es mi sentir. Y aquí concluye el Bhagavad Gita. Bien, la idea era hacer un resumen de todo lo leído hasta ahora, pero debido a que este vídeo se ha alargado bastante, vamos a hacer un próximo vídeo. Un capítulo resumen, donde resumiremos las más notables enseñanzas y los más notables conceptos del Bhagavad Gita. Bien, pues os espero en el siguiente, que ya será el último capítulo, el resumen del Bhagavad Gita.